El café de la ventana. Sentada en la pequeña cafetería de su barrio, Yael sostenía su taza de café humeante entre las manos. Afuera, las calles se movían con un ritmo cotidiano, indiferente y al mismo tiempo cargado de murmullos. Miraba a la gente pasar, a los vecinos apresurados, a los turistas despistados, y no podía evitar notar cómo algunas miradas se cargaban contra ella de un juicio que no comprendía del todo, y solo por portar su maguén, su estrella de David. El papel con las palabras crueles que había encontrado en su buzón días atrás todavía parecía vibrar en su memoria. Ratas judías. Las había leído, respirado y sentido. No había furia en su pensamiento, tampoco un miedo extremo, solo era un registro silencioso más que archivaba en un estante de su mente. La confusión de la gente le resultaba fascinante. ¿Cómo podían aferrarse a ideologías que ni siquiera comprendían? ¿Por qué se dejaban llevar por los discursos políticos de odio de un gobierno sin razonar por un segundo el significado de esas palabras? ¿Y cómo podían cargar con tanta certeza contra ella sin conocerla de absolutamente nada? Yael giró la taza entre los dedos y se relajó escuchando el sonidito de los golpes de la cuchara contra la cerámica. No pudo evitar pensar quién habría metido ese papel en su buzón. Pensó en sus vecinos. Algunos eran amigos de siempre, otros apenas conocidos, pero era inevitable suponer que cada uno se movía en sus propias burbujas de información, ruido y tendencias. Todos quieren ser buenos, ironizaba Yael mentalmente. ¿Cuántas veces había oído y leído en redes sociales o la televisión esa frase de estar del lado correcto de la historia? ¿La historia de quién? Se permitió un momento de silencio, dejando que el café caliente se enfriara. Observó el reflejo de los edificios en los escaparates, el juego de luces y sombras sobre los adoquines, y notó que, aunque no entendía la lógica del odio, tampoco necesitaba hacerlo para percibirlo. Solo estaba ahí, flotando en el aire, y ella lo registraba como quien escucha una melodía desconocida. Yael cerró los ojos por un instante y respiró profundamente, notando la densidad del aire y el murmullo de la ciudad. No había historia de víctima ni heroína en su pensamiento, solo la observación, la conciencia de lo que era. Una presencia entre otras, marcada por algo que no le pertenecía, pero que aún así tocaba su día a día. Cuando abrió los ojos, el sol se reflejaba en los cristales de enfrente y la luz parecía teñir los gestos de los transeúntes con un matiz irreconocible. Yael giró la cabeza, bebió un sorbo de café y siguió observando, sin necesidad de reaccionar ni de juzgar, solo dejando que la experiencia se asentara como una parte más de su día. Paremos el odio hacia los judíos. Basta ya.